La evidencia de los padres. Para ti, ¿qué es una evidencia? ¿Qué es una evidencia? Una verdad. ¿Cómo? Una verdad. Una verdad. Un resultado, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es una evidencia? Una prueba. Una prueba, no, es una verdad, un resultado, ¿cómo? Algo que me aclara las cosas, no, una evidencia, o sea, sí, está ahí, es una verdad, ¿no es cierto? Es una verdad vivida, hermanos. Evidencia es una verdad vivida, ¿no es cierto? Y eso es lo que usted y yo somos como padres delante de nuestros hijos. Nosotros como padres no podemos seguir siendo los tradicionalistas del pasado, porque cuando nosotros ya hemos conocido de la palabra de Dios, nosotros no podemos conformarnos a los deleites y a los placeres de este mundo, ¿no es cierto? Ustedes y yo tenemos que ser esforzados y valientes, no esperar que el tiempo llegue, que el Señor Jesucristo llegue, sino únicamente servir diariamente en espíritu y en verdad. La vida de un padre, de los padres sin Cristo, es una vida sin fundamento. Es una vida que no tiene nada. No hay vida en esos padres. Pero esos padres tienen una responsabilidad muy grande delante de los ojos de Dios. Cuando papá y mamá se aman, independiente de la edad que tengan. Si tú estás casado hace 40 años, imagínate viviendo con esa persona 40 años, ¿cómo debe ser esa relación con esa persona? Si es una pareja cristiana, ¿cómo debe ser esa relación? ¿Cierto? ¿Cierto? En amor. Algo más. Es algo más. Es algo más, hermano. ¿Qué tiene que ser esa vida, mis hermanos? Una vida plena. ¿Cómo es esa relación? ¿Qué debe abundar en el corazón de esa pareja después de 40 años de matrimonio? Amor. Respeto. Amor y respeto. Porque del amor nace. ¿Por qué hay tantos hijos inseguros en los hogares? Porque no hay amor en la pareja. Porque la pareja no es sino contenciosa. Y cuando una pareja es contenciosa, vamos a mirar hoy a la luz de la palabra, la abundancia de palabra que tenemos nosotros, la abundancia de promesas que hay de parte de Dios para que los padres, nosotros como padres, enderezcamos nuestros pasos y enderezcamos nuestro camino. Porque no podemos seguir andando tal y como fuimos hace 20 años. En nosotros se debe ver reflejado el verdadero testimonio de lo que somos, ¿no es cierto?, cuando permanecemos en Cristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Cuando hay unos padres de familia que no están cimentados en la palabra de Dios, que su fundamento no es Cristo, son padres que sus hijos no los respetan, que sus hijos le mienten, que sus hijos se enfrentan a ellos, que sus hijos hacen lo que hacen. ¿Por qué? Porque no hay respeto, porque no hay ese amor, no hay esa coinonía. Una pareja lo que menos debe hacer delante de sus hijos, ¿cierto?, es que enfrentarse, es pelear. Iglesia, escúchelo bien, los niños guardan todo. Después, usted no le vaya a pedir a sus hijos lo que usted nunca o yo le hemos dado. Porque no es únicamente acostumbrarnos a ciertos, porque hay muchas parejas que se volvieron religiosas. Muchas parejas que se vuelven tan religiosas que se olvidan de lo más importante, permanecer en Cristo. Porque el religioso no permanece en Cristo. No permanece en Cristo. El religioso nunca permanece en Cristo, sino vive siempre aparentando de que sí lee la Biblia, aparentando de que sí ora, pero usted, su testimonio, ¿cuál es? No es el mejor. Pero tú y yo no podemos ya vivir en esas circunstancias, mis hermanos. Vamos a ver unas evidencias de lo que Dios nos ha dado a la luz de la palabra. Evidencias que nos van a llevar a nosotros, o nos confrontan, ¿no es cierto?, o nos fortalecen para decir: Señor, yo me he salido de tu camino con la relación con mi esposa o con mi esposo. Hoy, Señor,
regreso a ese camino. Hoy gracias porque a la luz de tu palabra tú permites que yo regrese a ese camino. Porque tu palabra es verdad y tu palabra es en el sí y tu palabra en el amén. Entonces la evidencia número 1, escúchalo bien, iglesia. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es inspirada por Dios. Esa es la evidencia número 1. Si usted como padre, si nosotros como padres reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios y usted como padre vivimos en la palabra de Dios, ustedes y yo empezamos a tener evidencias hacia nuestros hijos. Empezamos a dar testimonios a nuestros hijos. ¿Cuántas parejas usted ve que dicen que son cristianos, pero son hogares que parecen perros y gatos? Ustedes y yo no podemos seguir viviendo en esa misma mentira, en ese mismo engaño. Es más, usted y yo no podemos, por ejemplo, yo no puedo lanzarle una mala mirada a mi esposa, ¿cierto? Porque nuestros hijos están recibiendo, ¿cierto? De lo que nosotros, de lo que ella me hace, me dice, de lo que yo le hago o yo le digo a mi esposa. Nosotros como padres tenemos que ser ese ejemplo en la casa, en el trabajo, en el colegio, que nuestros hijos se sientan orgullosos, decir, mire, les presento, este es mi papá, este es mi mamá. Y la profesora y los compañeros dicen, de razón, de que ese niño sea un niño conforme a sus padres. Porque es que la bendición de los padres entra por el varón, hermanos. Si el varón es un mentiroso, si el varón se lo pasa mintiendo y engañando, si el varón no ejerce la autoridad que Dios le ha dado, porque es que la bendición entra por la cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Vamos a ver a la luz de la palabra muchas de las bendiciones donde Dios nos confronta, donde Dios nos dice, el cuerpo tuyo ya no es tuyo, ese me pertenece a mí y usted no puede hacer lo que quiere con tu cuerpo. Amén. Vamos a ir a segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo. Entonces vamos a segunda de Timoteo capítulo 3. Mira, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo número 16 y 17. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, escúchenlo bien. Cuando la palabra de Dios nos enseña a nosotros, cuando nosotros vivimos la palabra, usted y yo no somos indiferentes. No estamos pensando más en los negocios que tenemos, o en los problemas que tenemos, o en la comida que voy a hacer, sino vivimos permanentemente pensando en la gloria de Dios, para la honra y la gloria de Dios Padre. Versículo 16. ¿Qué dice la palabra? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y útil para redarguir, y útil para corregir, y útil para instruir, ¿qué? En justicia, mis hermanos. Iglesia amada, usted y yo, separados de la palabra, no podemos hacer nada, mis hermanos. Si usted y yo no vivimos en la palabra, hermanos preciosos, no podemos pretender que nuestra descendencia viva con temor de Dios. Es precisamente lo que Dios busca a la luz de la palabra, mirar. Por eso dice en el versículo número 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios.
La palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es infalible y la palabra de Dios es una autoridad final para mi vida. Amén, hermano. La palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es un termómetro para la meta final de mi vida, mis hermanos. Sin la palabra de Dios, ustedes y yo estamos separados de Dios, y el que está separado de Dios nada puede hacer. Es que nosotros no podemos, dice que nos volvemos, la gente dice no, que nos volvemos religiosos, que nos volvemos fanáticos, ¿cierto? No, hermano, eso no es fanatismo. El dardo del enemigo, ¿qué quiere? Que usted únicamente se conforme con 10 minutos de leer la escritura, la palabra, pero no quiere vivir en la palabra. Con el dedito. Bueno, entonces, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Dice la Biblia, ¿cuánta parte de la escritura es inspirada por Dios? Toda, hermanos, toda. Sí, yo sé que han habido hombres de Dios que han tenido una intención muy bonita, se han esforzado, han estudiado, han escudriñado, pero esos hombres de Dios, ¿cierto? A veces, vamos a tomar un ejemplo de lo que pasó el domingo anterior con la película. ¿Qué sucedió el domingo anterior con la película? Mostró las maravillas que Dios hizo con el mundo. Correcto. Perdón, estos científicos, estos filósofos, estos paleontólogos, todos estos profesionales se salieron de la palabra, permanecieron en la palabra. Y permanecer en la palabra le podemos demostrar al mundo de que Dios se da cuenta, hermanos, sin necesidad de hacer nada. Hay una máquina, algo que dice, están confundidos los científicos, están confundidos todos, que dicen que la palabra de Dios tiene tantas verdades aún escondidas que el hombre no ha podido entender. Y se inventaron una máquina, no sé qué cosa, y le metieron toda la escritura y la máquina quedó enloquecida. La máquina no entiende muchas cosas de lo que dice la Biblia. Y quiere que le diga una cosa, esa máquina que supuestamente se inventaron, ¿para qué? Para desvirtuar lo que Dios ha hecho, para desvirtuar de que existe un Dios. Esa máquina donde le colocaron toda la Biblia, ¿no es cierto? Esa máquina fue capaz de identificar únicamente el 20% del 80% que tienen las escrituras. Y están confundidos. Esos científicos están confundidos, no saben qué hacer. Y dicen, uno dijo, definitivamente, yo sé que hay un Dios, un ateo. Impresionante, hermanos. Pero entre más, escúchalo bien, el hombre aleje al hombre de la palabra, mejor para él, porque sabrá dominarlo, porque sabrá cómo cogerlo así con un dedito. Pero mientras permanezcamos en la palabra, nadie nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni la enfermedad, ni la angustia, ni la escasez, ni la tristeza. Nada nos puede separar del amor de Dios, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Dice, y la autoridad dice, la palabra es inerrante, la palabra es infalible, y la autoridad final para mi vida, mis hijos y mi esposa y mi propio trabajo es permanecer en la palabra de Dios. Yo les digo, mis hermanos, yo antes vivía muy preocupado. ¿Cómo iba a hacer para comer mejor? Ahora yo me gozo con unos quesos con leche. Ahora yo me gozo con una arepita en la papanera, hermano. Me gozo, le digo, Señor, gracias. Porque yo no volví a decir, yo no volví de hace como 2 meses para acá, mami, ¿qué hay más? No, yo no volví a hacer eso. Dije, Señor, gracias por esa arepita y esa agua de panela. Y cuando menos piensa, me llega el complemento, hermanos. Porque dice el Señor, estáis contentos con lo que tienes que ahora, hermano. Ahora, hermano. Vivamos felices con lo que tenemos, iglesia. Vivamos gozosos con lo que Dios nos da, hermanos. No necesitamos más.
Necesitamos solo el poder de Dios para poder triunfar en este mundo, mis hermanos. No necesitamos más, mis hermanos preciosos. Esta es una evidencia muy grande. La número 1, la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Sin esta evidencia, mis hermanos, los padres tropezarán y tropezarán. Que a partir de hoy, mis hermanos, tus decisiones como padres, yo como padre, siempre acudamos a la palabra, y que la palabra de Dios sea la última palabra en tu vida y en mi vida para poder darle una instrucción a nuestros hijos. Que sea la luz de la palabra. Que no le digamos a nuestros hijos, no, eso está mal hecho. Sino no se le dice eso está mal hecho. Hijo, Dios dice acerca de estas cosas, mira lo que dice la palabra. ¿Y lo estás fundamentando en qué? En la palabra. ¿Está haciendo ese hijo exhortado o la palabra? Pero al mismo tiempo, ¿la palabra qué? Lo está ¿qué? Edificando. Dice número 1, inspirado. ¿¿Inspirado qué significa? Que Dios sopló sobre estos diferentes, son varios escritores, sopló en ellos, dentro de ellos. Es más, Dios no les dio unos escritos a ellos, a unos sí los dio, pero Dios sopló. Dice inspirado significa cuando alguien sopla dentro de algo, y Dios sopló dentro de los escritores para que la palabra de Dios fuera ¿qué? Escrita por ellos. Ellos no fue que lo pensaron. Pablo dice en una carta, dice, lo digo yo, no lo dice Dios. Mire lo que dice. Es una claridad grande de la revelación y del temor que tenía Pablo acerca de la palabra. La palabra de Dios número 2 es inerrante. ¿Qué significa inerrante, mis hermanos? Que no contiene ¿qué? Errores, hermanos. La palabra no se contradice, mis hermanos. La palabra no se contradice. Si el Señor dice que Él llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias, es verdad, hermano. ¿Y por qué estamos enfermos? ¿O por qué hay enfermos? Entonces Dios no cumple. Dios falló ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esa persona está enferma? ¿Cómo? No es porque no le creamos. No, porque no nos cuidamos, hermanos. Porque somos irresponsables con la manera como comemos. ¿Qué produce cáncer? ¿Dios hizo este cuerpo lleno de cáncer? No, mis hermanos. ¿Dios hizo un cuerpo lleno de sida? No, mis hermanos. ¿Se da cuenta? Y cuando ese cuerpo está enfermo, entonces si queremos venir a decirle a Dios, Señor, por su llaga y por sus heridas. Pero no le estamos reconociendo el pecado que cometimos con este cuerpo, que no es de nosotros, que le pertenece a Dios. No venimos a decirle, Señor, perdóname. Perdóname de este pecado. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios, hermano. La palabra no tiene errores, hermanos. Aprendamos. Inerrante significa que la palabra no tiene ¿qué? Errores. Número 3, infalible. Quiere decir que no puede haber contradicciones en la palabra de Dios. Ustedes se han escuchado por ahí, hermanos, dicen, ay, pero es que Dios dice una cosa en un lado y dice otra en el otro. ¿Sí han escuchado ustedes? Muchas personas que dicen. Claro que no son muchas. ¿Sabe por qué? Porque muchos no lo conocen. ¿Sí? Muchos no lo conocen, hermanos. Entonces no son muchos. Entonces dice que la palabra es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Número 1, útil para enseñar. Útil, dice la Biblia, para enseñar. Si la palabra de Dios es útil para enseñar, ¿a quién necesitamos para poder enseñar a nuestros hijos?
Muy bien, al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué hay muchos papitos que no le pueden enseñar a sus hijos la palabra de Dios? Porque no tienen el Espíritu. ¿Ustedes sabían que hay papitos 007? Se meten en el baño y se meten en el cuarto a orar solos. ¿Y sus hijos? Número 1. La Biblia nos enseña el único camino para la vida eterna. Aquí dice, es útil para enseñar ¿qué? Enseñarnos el camino, el único camino para la vida ¿qué? Eterna, mis hermanos. ¿Y cuál es el único camino por donde debemos caminar? Muy bien. ¿Jesús qué dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, o sea, el único camino que nos enseña, lo único que nos enseña quién es el camino, por dónde debemos caminar, es la palabra de Dios. Jesucristo es el camino. Amén, gloria a Dios. Número 2. Nos seguimos en el número 1, mis hermanos. ¿Qué hacen muchos en el tiempo de hoy, mis hermanos? ¿Acuden a qué? ¿A la meditación? Hay cristianos que dicen que la meditación es, que eso no es diabólica, ¿no? ¿Cuál es el propósito de hacer meditación? ¿Quiénes han hecho meditación en el pasado? No ahorita, ¿no? ¿Quiénes han hecho meditación en el pasado? ¿O quiénes han practicado el yoga en el pasado? Yo lo hice, hermanos, tranquilos. Yo lo hice. A mí me pusieron los pies así y yo y empiezan en todo el salón esos que venden en los buses, ¿cómo se llaman? Sí, eso todo el salón y yo dije, yo duré 10 minutos y me levanté con un dolor de cabeza. ¿Sí? Y llegué yo y quedé impresionado. Eso es lo que el hombre enseña. ¿Qué enseñan los hindúes? El hinduismo. ¿Qué enseña? ¿Qué enseñan los romanos? Su religión. ¿Qué enseñan los musulmanes? Su religión. Pero ¿quién es el único que nos enseña el camino? Jesucristo mismo, mis hermanos. El mismo Señor Jesucristo nos enseña. Y el que no camine por ese camino está perdido, mis hermanos. ¿Qué dice Proverbios 14:2? Proverbios 14:2. Mira, David, siéntate tú y haces eso. ¿No? Proverbios 14:2. Listo. Proverbios 14:2. Dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo, iglesia? Caminar en rectitud. Amén, hermanos. Tenemos que caminar ¿qué? En rectitud. Esa rectitud es la que permite agradar a Dios. Esa rectitud es la que permite amar a nuestros hermanos. ¿Sabe por qué hay hermanos que no se aman en la iglesia? Porque no caminan en rectitud, hermanos. Yo no puedo, ojo, hermano, ten cuidado, porque eso no es de Dios. No es de Dios, hermano. Que siendo un miembro de la iglesia y tú te estés prestando, ¿cierto?, para hacer cosas que Satanás quiere que usted haga. ¿Quién es el que forma la rebelión? ¿Quién es el que forma la división? ¿Quién es el que forma la contienda? ¿Dios? Hermanos preciosos, yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de los discípulos hablaron uno mal del otro? Uno de ustedes me va a entregar, ¿no es cierto?
¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron? Todos los 12 dijeron, seré yo, seré yo, seré yo, seré yo. Todos los 12. Pero ninguno acusó a nadie. Entonces, ¿quién es usted? ¿O quién soy yo para venir y decirle a mi hermano, a mi hermana? Para cortarle el saludo, para ser denigrante. ¿Quién es usted? ¿Hijo de Dios o hijo del diablo, hermanos? Hermanos preciosos, ustedes y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Qué es más terrible? El hermano que le desprecia el agua aromática a un tinto, o lo que Judas le hizo al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ¿quién es usted o quién soy yo para...? ¿Sabe por qué, hermanos? Tengamos cuidado, porque el único camino es Jesucristo. Y si la iglesia no camina por ese camino, esa no es una iglesia, esa es una congregación que está, ¿qué? Perdida. Pero el único camino es Jesucristo. Número 2. La Biblia, ¿qué dice aquí? Bueno, digamos. Dice, nos redarguye. Toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? ¿Y útil para qué? Segunda de Timoteo otra vez. ¿Y útil para qué, hijos? Muy bien. Y útil para enseñar, dice la Biblia. Y útil para redarguir. La Biblia nos redarguye. ¿Usted no se ha dado cuenta cuando tú le estás leyendo? ¿No es cierto que la Biblia como que la Biblia te confronta? Normalmente a mí me confronta. A mí la Biblia siempre me está redarguyendo cuando estamos en la presencia de Dios. ¿Qué significa nos redarguye? Significa, esto nos indica dónde nos hemos salido del camino. Cuando Dios, ¿dónde nos hemos salido del camino? Cuando la palabra de Dios nos redarguye, es cuando el Señor les dice, ojo, tú hiciste esto y esto. Eso es redarguir. Entonces ahí, en ese momento, nos salimos del camino. Eso nos permite. Y número 3, la Biblia nos corrige. La Biblia nos corrige, la Biblia nos enseña, la Biblia nos redarguye y la Biblia nos corrige. ¿Qué significa nos corrige? Que la Biblia, cuando nos corrige, hace que volvamos otra vez, ¿qué? Al camino, mis hermanos. Porque el Señor nos ama. Y dice, pero cuando nos corrige el Señor y nosotros volvemos al camino, ¿qué necesitamos primero? ¿Confesar qué? Muy bien, confesar nuestros pecados y arrepentirnos para volver otra vez al camino. Solo esa bendición que tú necesitas diariamente es que no nos salgamos del camino. Deja que la palabra te redarguye, deja que la palabra te enseñe, mis hermanos. Deja que el Espíritu Santo de Dios siga orando más y más y más en tu propia vida. Dice el número 4, la palabra de Dios nos instruye. Nos instruye quiere decir que nos enseña cómo usted y yo podemos mantenernos en el camino. Cuando la palabra nos instruye, cuando nos enseña cómo debemos orar, es porque Dios quiere que usted y yo permanezcamos, ¿qué? En el camino, mis hermanos. ¿Qué dice Primera de Timoteo? Capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículos 3 y 5. Muy bien. Entonces, dice capítulos, escúchalo bien, hermanos preciosos. Estamos en el primer punto, estamos en la primera evidencia, mis hermanos, de lo que nosotros como padre de familia, ¿qué dice la palabra de Dios? Todos, iglesia, ¿qué dice? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo,
y a la doctrina que es conforme a la piedad, está como envanecido. ¿Qué más? Nada sabe. ¿Qué más? Delira de acerca de cuestiones. ¿Qué más? Y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Por qué andan así? ¿Por qué andan hermanos en Cristo en pleitos? ¿Por qué blasfeman? ¿Por qué andan en contiendas? ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Qué estamos enseñándole a nuestros hijos? Así tu hijo tenga 30, 40 años, ¿qué le estás enseñando? Dicen, qué bendición de mi papá y mi mamá que van a la iglesia. O dicen, ¿de qué les ha servido eso? ¿Qué es lo que dicen verdaderamente nuestros padres? ¿Somos religiosos con ellos? ¿O somos siervos de Dios con ellos? Acuérdese que ¿qué impera? ¿No es cierto? Cuando tus hijos están alrededor tuyo, tú eres un padre. Yo soy un padre. Pero al mismo tiempo ejercemos ¿qué? Un pastorado con ellos. ¿Estamos ejerciendo el verdadero pastorado con nuestros hijos? Por eso dice que la palabra, si alguno enseña otra cosa, ¿estamos enseñando algo otra cosa a nuestros hijos? No solo enseñas tú con palabras, sino también con nuestro testimonio. ¿Enseñas tú otra cosa? ¿Y no te conformas a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Hermano, usted y yo no podemos instruir, enseñar, ¿cierto? Formar a nuestros hijos, sino únicamente con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué los niños y sabe por qué los jóvenes llegan a los colegios y a las universidades y se descarrían? ¿Por qué? Porque crecieron en un hogar lleno de ¿qué? De contienda, de temor o de religiosidad. Un hogar disfuncional, un hogar donde no se vive la palabra, donde no se vive el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver aquí 6 cosas importantes. Número 1, está envanecido. Iglesia, no solo orando, escúchenlo bien, mis hermanos, no solo orando instruimos a nuestros hijos. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo con los discípulos? El Señor Jesucristo, los hijos del Señor Jesucristo o los hermanos de Cristo, ¿cómo eran? ¿Cuántos años tenía Juan? Más o menos, aproximadamente. ¿Cuántos años tenía Juan? Cuando el Señor lo llamó como apóstol. Ellos estaban entre los 20 y los 30 años. ¿Ya tenían edad? Claro, ¿no es cierto? El Señor, ¿cómo hizo para formarlos? ¿Cómo hizo para sacarlos del mal camino a meterlos al buen camino? ¿Se sentó con ellos a ver televisión 3 horas? ¿Se fue a los centros comerciales a malgastar el tiempo? ¿Cuántos años tenían? No eran niños. Eran niños espirituales, eran bebés espirituales, pero ¿ya eran qué? Adultos. Me imagino que Pedro, para poder pescar y lanzar una atarraya, yo creo que debería tener ya un cuerpo formado y ser una persona ¿qué? Adulta. O sea que ustedes y yo sí podemos formar a nuestros hijos, si lo hizo el Señor Jesucristo. Nosotros somos coherederos, nosotros somos embajadores en Cristo, entonces ¿por qué no se hace? ¿Será que nos volvimos religiosos? ¿Será que le tenemos miedo a nuestros hijos? ¿Será que nos da vergüenza hablar de la palabra de Dios? Por eso ahí la mente de muchos papitos están ¿qué? Envanecidos. Número 1, está envanecida. Número 2, nada sabe. ¿Cómo le va a enseñar un padre de familia si no conoce a Dios?
¿Cómo le va a enseñar un padre de familia si no es guiado por el Espíritu Santo? La palabra de Dios dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne, mis hermanos. ¿Cómo le podemos enseñar a mi hijo? ¿Cómo le enseño yo a mis hijos si nada hacen? Número 3. Delira acerca de cuestiones y contiendas. Delira acerca de cuestiones y contiendas. Número 4. Número 4. Es el versículo 5. Ahí mismo el versículo 5. Dice, disputas necias. Número 4. ¿Hombres qué? ¿Hombres qué? Cuando un hombre tiene corrupto su entendimiento, nada sabe. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Número 5. Número 5. ¿Privado de qué? De la verdad. Un hombre que tiene corrupto su entendimiento, ¿se priva de qué? De la verdad. ¿Y conoceréis la verdad? La verdad libre. ¿Qué te hace libre, iglesia? La palabra. Únicamente. Número 6. Que toman la verdad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Qué dice? Que toman ¿qué? La piedad como fuente de ¿qué? De ganancias. ¿Qué dice el Señor? Apártate de ¿qué? De los tales, hermanos. Entre más conozcamos la palabra de Dios, padres preciosos, más podremos proteger a nuestros hijos y a toda nuestra familia. Entre más conozcamos de la palabra de Dios, entre más vivamos en la palabra de Dios, protegemos a nuestros hijos y a toda nuestra familia. Entre más conozcamos la palabra de Dios, nuestros hijos pueden ir al parque, a la universidad, al colegio. Pero si saben que tienen un varón de Dios en la casa, vienen y le dicen, papá, en el colegio un amigo me dijo esto y esto. Y tú le puedes decir con toda la autoridad, hijo, eso no es de Dios. Y tu hijo te va a escuchar. ¿Qué dice Colosenses 2:8? Colosenses 2:8. Mire aquí, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos no sean engañados en el colegio y la universidad? Muy bien, instruirlos en la palabra. Mirad que nadie os engañe por medio que usan en los colegios, las universidades y en las diferentes religiones. Filosofías ¿qué? Y huecas ¿qué? Sutilezas, hermano. Eso es lo que utilizan. ¿Qué es una filosofía? Un pensamiento. Exactamente. Es lo que tú piensas. Eso es la filosofía de Marcela, es lo que ella piensa. Y eso es la filosofía que muchos hombres que dicen ser de Dios usan de los altares. ¿Para qué? Para engañar. Porque son huecas. Y huecas sutilezas. Según las tradiciones de quién? De los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo y no según ¿qué? Cristo. Porque entre más enseñe de que Dios sí está en el mundo, de que Dios sí le va a dar a usted todo lo del mundo,
Pues ahí es donde van a tener engañada a la humanidad. Por eso dice la palabra de Dios, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de ¿quién? De los hombres, dice la Biblia, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cómo hacemos para decirle a nuestros hijos que nosotros no venimos del chimpancé? Una palabra. O del Big Bang, o que venimos de un loco que dijo que la humanidad venía del basurero. Pero ¿cómo hacemos nosotros? Pero vienen estos hombres con filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a lo que el mundo dice, y dice, ¿y no según qué? Cristo. ¿Qué pasa con esos hijos? Y vienen y nos dicen a nosotros, mire que en el colegio, no, eso no es de Dios, eso no les preste atención, eso ni los escuche, odie eso. ¿Eso es una buena explicación? No, ni se. Dijo un pastor, yo prefiero mi hijo bruto y que ame a Dios y vaya al cielo, y no un hijo inteligente, ¿no es cierto? Y perdido. Y perdido. Porque hay mucha gente que se está perdiendo. Se sorprende uno de cosas que desafortunadamente ignoramos, amados hermanos. Usted y yo tenemos que formarnos cada día más en la palabra de Dios. Si tú conoces la palabra de Dios, te salvas a ti mismo, salva a tus hijos, y salva a tu esposa, y salva a toda tu familia. Padres, busquemos más la presencia de Dios, mis hermanos. La segunda evidencia en nuestra vida es que tú y yo debemos conocer muy bien a Dios. No bien, sino muy bien a Dios. Tú y yo tenemos que conocerlo. ¿Para qué lo vamos a conocer, hermanos? ¿Para qué vamos a conocer primeramente a Dios? ¿Cómo hiciste tú para conocer a tu esposo o a tu esposa primero? ¿Para qué? Para enamorarnos. ¿Para qué? Enamorarnos de ellos. Para enamorarnos de ellos. ¿Para qué más? Se enamoró y después ¿qué pasó? ¿Para qué? Vivir bien. El propósito de conocer a Dios es para que usted y yo vivamos bendecidos, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Ese es el propósito que tú y yo tenemos a la luz de la palabra de Dios. Si conocemos usted y yo bien a Dios, estamos conociendo bien a nuestros hijos, mis hermanos. Entra tu hijo del colegio a la universidad, inmediatamente, antes de que entres, tú le debes decir: Padre de los cielos, yo te pido con todo mi corazón que sea el Espíritu Santo de Dios que me guíe. Si mi hijo trataron estos hombres de filosofías huecas, de mandamiento de hombre, de doctrina de hombre, de confundírmelo, dame palabra de sabiduría, y el Espíritu Santo te guía. Hijo, ¿qué pasó hoy en el colegio? No, nada, mamá. Sí pasó, hijo. Acuérdate que tú y yo sabemos que Dios conoce tus pensamientos y que Dios está contigo y que Dios escucha lo que te dicen y Dios escucha lo que tú dices. Entonces, ¿qué hace tu hijo? Ah, sí, mamá. Sí, que nos dijeron que nosotros veníamos del mono. Ya. ¿Y desde cuándo empiezas tú a formar a tu hijo a la luz de la palabra? Empiezas a la palabra. El hijo del profesor que nosotros tenemos en teología tiene 18 años. Sustentó su tesis de grado delante de muchos pastores como teólogo. Tiene 18 años. Terminó su primera carrera, va en cuarto semestre de la segunda carrera. Y ese hijo le decía: pastores, si ustedes no aman a Dios, péguense un tiro. ¿Qué es amar a Dios? Es proclamarlo en todo lugar. No es engañar a la gente,
No es engañarse a usted mismo. Un joven de 18 años hablándole, éramos más de 40 pastores. Y todos los pastores, ese hombre empieza a hablarnos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, empieza a hablarnos de filosofía y dice, ¿y está estudiando qué? Filosofía. ¿Para qué está estudiando filosofía él? Para ser un filósofo cristiano y no un filósofo ¿qué? Mundano. Y al final mostró toda esa cantidad de eruditos que muchos se jactan desde el altar nombrando. Es que según Platón, no sé qué dices, bueno, ¿yo qué voy a nombrar un homosexual? ¿Todos eran homosexuales? Y al final dice, mire, de todos los que yo le nombré, el 95 eran homosexuales. Platón era homosexual. Sócrates era homosexual. ¿Y cuántos se leen los libros de Sócrates y Platón? Y se deleita. Y el chico tiene 18 años. Nos dio una cátedra. Yo andaba en una cierta confusión con ciertos filósofos y ese hombre dedicó 7 o 8 minutos para cada filósofo de esos y a mí me quedó claro todo. Dijo, yo voy a la universidad, estoy en cuarto semestre. Le dije, ¿y usted para qué está estudiando filosofía? Dijo, porque necesito el cartón, porque necesito desvirtuar, necesito que a la luz de la palabra desvirtuar a todos esos filósofos que quieren destruir en el mundo. Yo quiero ser de uno de esos filósofos cristianos. Y el papá estaba ahí. Y en una se le chispoteó y le dijo, papi, tal cosa. Y él dijo, aquí yo no soy su papá, aquí yo soy el rector. Allí. Y el papá le cogió y le hizo 4 preguntas que yo ni las entendí. Lo cogió porque así son cuando se presentan las tesis. Hizo 4 preguntas y el muchacho le dijo, pin, pin, pin. Cuando terminó me senté con él un ratico y le dije yo, Cristian, ¿y a qué hora ve televisión? Dijo, ¿y eso qué es? Dijo, no, yo no pierdo el tiempo en eso. Tiene 18 años. Me acordé de los jóvenes, me acordé de Ruth, de Camilo, me acordé de los niños de la iglesia, me acordé de todos ellos. Y es un gran siervo de Dios, ama a Dios. Está en la universidad, pero no se dejó enredar de la universidad, no se dejó enredar del mundo. Y va a venir. Voy a traerlo yo aquí a Bogotá. Y van a conocerlo. Es un niño humilde, no es prepotente, no es soberbio, no es arrogante, no se las da de nada. A toda hora usted lo ve haciendo así. Yo decía, Señor Dios mío, estos son los jóvenes. Este joven necesita impactar. Dijo, yo necesito terminar filosofía urgente, porque necesito que los jóvenes se den cuenta que el camino que ellos creen que van bien es un camino equivocado. ¿Y los jóvenes a quién escuchan? A los jóvenes. Ellos hablan el mismo que idioma. ¿Y sabe qué es lo que más me impresiona? Que todas las 4 semestres va sobre 5. Todo lo que los profesores están enseñando ya lo saben, porque desde los 6 años él está estudiando filosofía y bachillerato. Desde los 10 años empezó a estudiar teología. Desde el día que se graduó en teología. Y no es un niño loco. No dice, no, es que la Biblia lo vuelve a uno. No, señor, no es un niño loco. Usted lo ve, es agradable hablar con ese joven. Usted le habla de lo que le habla de matemáticas y él le habla de matemáticas. Le habla de psicología, le habla de psicología. No se jacta de nada. Pero mire lo contradictorio. Y varios pastores se molestaron en la forma en cómo se dirigía. Dijo, si tú tal cosa, pégate un tiro.
cita lo otro. Mire esto, mire lo que decía Platón. Platón estaba loco. Y el que le crea a Platón, péguese un tiro. Pero tú vieras cómo es. Con toda autoridad y supuestamente ahí en ese no habían sumos sacerdotes ni apóstoles, porque ahí no se permiten los apóstoles, ahí se permiten solo pastores. Tuvieras la manera como lo hacía. ¿Sabe por qué? Porque él conoce a Dios, él conoce la palabra de Dios, y tú y yo tenemos que aprender a que cada día conocer la palabra de Dios. Cuando tú conoces a Dios y yo conozco a Dios en el trabajo, cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo, ¿qué nos ponemos a hacer, amados hermanos? ¿Cómo? Cuando estamos desayunando, cuando estamos en el lugar que estemos, cuando nos inviten a un lugar, a compartir con una familia, ¿qué tenemos que estar haciendo? Orando. El Señor Jesucristo, ¿qué se lo pasó haciendo todo el tiempo? A ver. Orando. Orando, predicando. ¿El Señor Jesucristo dejó de predicar en un instante? No, hermanos. Todo el tiempo el Señor Jesucristo, ¿qué? Predicaba, mis hermanos. ¿Qué dice Juan 16:33, mis hermanos? Nosotros tenemos que preparar, padres, a nuestros hijos para enfrentar al mundo. Usted y yo tienen que preparar a tu hijo. Yo tengo que preparar a mi hijo para enfrentar, ¿qué? Al mundo, mis hermanos. No interesa que tu hijo tenga 30 años. ¿Sí? No interesa que tenga la edad que tenga tu hijo. Porque es que la verdad de la palabra te hace libre y me hace libre a mí, mis hermanos. ¿Qué es en Juan 16:33? ¿Qué dicen, hermanos? Sí. Dice la palabra, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero tomemos el versículo 31. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? Versículo 32. He aquí la hora viene, dice. ¿Sí? Y ha venido ya. ¿Qué quería? Los estaba preparando a quién, a los discípulos. Jesús, el Señor Jesucristo, a los discípulos los estaba preparando que ellos se iban a quedar solos. Ojo. Pero él sabía que el mundo no los iba a arrastrar. Él sabía que el mundo no iba a acabar con ellos. Por eso les dijo, y ahora dice el versículo número 32, y aquí la hora viene, y ha venido cuando, ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Ojo, ¿sí? Cada uno será esparcido por su lado, dice esparcido cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está, ¿qué? Conmigo, hermanos. Y en el versículo 33, ¿qué dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo que vamos a tener, iglesia, aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando tú preparas y enseñas a tus hijos de que el Dios que creó los cielos y la tierra, de que el Dios que te hizo a imagen y semejanza de Él, Él es un Dios de que nunca te deja solo. Dios no va a permitir que tú caigas, ¿cierto? Si permanecemos a la luz de la palabra de Dios. Dios no permite que tú vayas a trastabillar, pero el Señor sí te advierte que vamos a tener, ¿qué? Aflicción. ¿Y qué más dice? Pero confiad, yo he vencido, ¿qué? Al mundo, mis hermanos. ¿Qué hace que nosotros venzamos al mundo? La palabra de Dios. Confiar en el Señor, hermanos. Confiar en el Señor. Gloria a ti, Señor. Vamos a Primera de Juan 1:1-5. Primera de Juan 1:1-5. Gloria a ti, Señor. Dile al que tienes a tu lado: despiértate porque es para ti. Gloria a Dios. Versículo número 1, ¿qué dice? Lo que era desde el principio y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, iglesia, escuchen, ¿qué hemos visto con nuestros ojos? La gloria de Dios. Lo que hemos contemplado, ¿qué hemos contemplado? Los cielos y la tierra.
Y palparon nuestras manos tocantes al verbo de ¿qué? De vida. Versículo 2 todos. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con otros, con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo, ¿qué? Jesucristo. ¿Cuál es la comunión verdadera? ¿Con el mundo o con nuestro Señor Jesucristo? Esa es la comunión verdadera, hermanos. ¿Qué hacía la iglesia primitiva en ese tiempo? ¿Dónde tenían al pueblo de Israel? En Egipto. ¿Cómo lo tenían? ¿Qué prefirió Moisés? Sacarlo. ¿Moisés qué prefirió? Seguir. Renunciar a Renunció. Renunció a todo. Moisés renunció a todo lo que el mundo le ofrecía. Moisés renunció a todo, a toda la buena comida, a la buena ropa. ¿Y después en qué se convirtió? Después de que salió del palacio, ¿para dónde se fue? A hacer lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Salió como esclavo. Pero ¿dónde estaba más esclavizado? En el mundo, hermanos. Hay gente que dice que, ay, pero es que eso es religioso, eso todo es malo, todo es pecado. Porque por eso es que el mundo a lo bueno, ellos a la palabra de Dios, ¿cierto? Y a la predicación de la palabra, ellos ¿cómo le llaman? Malo. Eso es tan aburrido de esos cristianos. Si al Señor Jesucristo, porque eso es lo que han escuchado, pero nunca lo han visto a la luz de la palabra, hermanos. Por eso ustedes y yo en el mundo vamos a tener aflicción. Iglesia, miren, no vayamos a pensar que aquí vamos a vivir levitando y volando. No, Señor. El Señor fue muy claro y Él nos enseñó y te sigue enseñando día tras día, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué dice el versículo número 4? Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. El gozo, ¿de dónde nace el gozo del cristiano? En una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí es donde nace el gozo de un cristiano. Ustedes han visto, hermanos, esas alabanzas y esas adoraciones allá. En la iglesia primitiva no usaban instrumentos, no eran sino solo voces. Allá no cogieron sino un piano, no más, y empezamos todos, cuán grande es el Señor, todos a una sola voz. Eso no había gritos, eso no sonaba ni el platillo, no. Y claro, entonces, exacto, muy solemne, muy reverente. Y nosotros, y allá los guapachosos, como habían unos de la costa, y aquí, y entonces salió un rolo de uno de los que fue con nosotros, y dijo, no, pastor, yo no, yo cómo voy a dejar el gozo, la alegría que pues, Cristo nos dio. No, eso hacía musarañas, eso parecía, yo digo, uy, pero cálmese, hermano, tranquilo, pues si quiere seguir, siga ahí en eso, tranquilo. Pero usted hubiera visto, se descompuso. Dijo, esa vaina, eso parecía aburrimiento, eso parecía esas iglesias antes que cantaban los himnos en qué, en latín. Sí, cantaban los himnos en latín. Pero qué precioso, a mí me pareció espectacular. De los 6 pastores que fuimos, a 2 nos pareció, a mí me pareció, ese piano tocaba suavecito, suavecito, las voces eran las que imperaban. Y usted sabe ese himno, cuán grande es el Señor, ¿quién lo hizo? Ese himno tiene más de 100 años, sino que los famosos de ahora, y ese himno no es nada de la música que nosotros escuchamos, es algo muy solemne. Yo decía, Señor Dios mío,
y hace, y eso ministra. Pero hay gente que le ministra, ¿cierto? Sí, hay gente que pues mueve las emociones en la gente. Pero a mí me pareció algo muy lindo. No necesitamos en la iglesia sino guitarra y piano, no necesitamos más. ¿Sí? Y grandes voces. Y aquí están las voces. Aquí están todas las voces. Ustedes no se han dado cuenta. Vamos a ir bajándole más al sonido, y esas voces de la iglesia son muy lindas. Las voces de todos ustedes son preciosas, mis hermanos. Aleluya. ¿Qué dice Mateo 16, 26, hermanos? Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 16, 26? Gloria a Dios. Mateo 16, 26. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Los que están en el mundo, ¿qué pasa, iglesia? ¿Están perdiendo qué? Su alma. ¿De qué le aprovecha al hombre? ¿De qué le aprovecha al hombre? ¿De qué le aprovecha?